Bendecida noche, pueblo del Señor. Una bendición el poder llegar a tu casa a través de este medio. Te invito para que juntamente con tu familia puedas recibir el consejo de Dios para tu vida, la palabra que el Señor tiene para tu vida esta hermosa noche. Quiero invitarte para que me acompañes a el libro de Timoteo, la carta que Pablo hace a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Luego dice el versículo 4: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, a la luz de la palabra, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pero le menciona en esta segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo 2, 3 al 6, tres tipos de creyentes. Número 1, tome nota que le menciona: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Número 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta. Y número 3, versículo 6, el labrador o sembrador. Entonces Pablo está mencionando tres tipos de personas: uno como soldado, otro como atleta y otro como sembrador. Tres tipos de creyentes. Tome nota que de estos tres, el único que se esfuerza por agradar a aquel a quien lo llamó es el soldado. Y creo firmemente que estamos en el ejército de Dios. En el ejército de Dios. Y como soldados de Jesucristo, tenemos que esforzarnos y procurar siempre agradar a aquel que nos ha llamado a este hermoso y bendito evangelio. Claro, las funciones del sembrador, las funciones del atleta y las funciones del soldado son totalmente diferentes. Y ninguna de estas tres características denigra una a otra. Porque entonces en la vida nos damos cuenta que hay un tiempo en el cual tú eres sembrador. Hay otro tiempo en el cual tú eres atleta. Y hay otro tiempo en el cual tú eres soldado. El soldado no está en la playa. El soldado está en el campo de la batalla, peleando la buena batalla de la fe, que Pablo también le habla a Timoteo. Sin embargo, el sembrador no está en el campo de la batalla. El sembrador está tirando la buena semilla. Está arando la tierra, está limpiando la tierra, está preparando la tierra y está sembrando la buena semilla. Pero el atleta no está en el campo de la batalla ni en el campo de la siembra, sino que el atleta está corriendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces nosotros, como hijos de Dios llamados a este evangelio, tenemos diferentes tiempos y diferentes facetas. Va a haber un tiempo en el cual tú vas a estar como soldado peleando la buena batalla. El soldado no tiene temor. El soldado, óyelo bien, el soldado es un hombre que pelea la batalla. Es un hombre que no tiene temor. Es un hombre que no se esconde, sino es un hombre que se enfrenta como hijo de Dios a pelear la buena batalla. Y ahí se cumple la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio, para poder enfrentarnos contra esos gigantes que acechan a nuestra vida espiritualmente y para poder pelear la buena batalla de la fe. Sin embargo, hermanos, cada una de estas funciones, cada uno de estos campos, Dios nos lo permite vivir. ¿Por qué? Porque cada día Dios nos está enseñando. Y entonces yo esta noche quiero hablar acerca del sembrador.
y hablar acerca de las 5 semillas del reino que a la luz de la palabra yo pude encontrar. 5 semillas del reino de Dios. Porque las funciones del sembrador son totalmente diferentes a las funciones del soldado. El sembrador prepara la tierra, ara la tierra, limpia la tierra, abona la tierra, pero siembra la semilla en la tierra. Porque esa semilla sembrada, bien cuidada, bien trabajada, bien regada, en su tiempo dará su fruto. Dios da el crecimiento y esa semilla bien sembrada dará su fruto. Entonces yo quiero hablar esta hermosa noche acerca de las 5 semillas del reino. Y entonces, ¿qué hace el sembrador? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos 4, 14. Óigalo bien. Marcos 4, 14. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces sabemos que a la luz de la palabra, en las diferentes generaciones que han existido, en las diferentes dispensaciones o tiempos que han existido, Dios generacionalmente ha levantado siempre siervos, ha levantado siempre ministros. Y tenemos la base en Mateo capítulo 20, cuando el dueño de la viña sale a contratar obreros para su viña. Y sale a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Y contrata a obreros para su viña. ¿Por qué? Porque Juan, hermano, capítulo 15, dice, mi padre, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Cristo está diciendo, él es la vid verdadera, pero su padre es el labrador. ¿Y qué hace un labrador? Limpia, riega, siembra, cuida, cosecha, poda la viña. Y recordemos que la viña es la iglesia, la viña es la familia, la viña es la vida es la esposa. O sea, la viña, hermano, tiene diferentes ángulos, diferentes significados. Entonces se necesita de labradores. Por eso Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros poco. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el sembrador lo que hace es siembra la palabra. Todos en el reino de los cielos somos llamados, hermano, para sembrar la palabra en los corazones. Somos llamados para anunciar las buenas nuevas. Somos llamados para ser anunciadores del evangelio, de las buenas nuevas. Entonces, ¿qué tan importante es que el sembrador, dice la palabra, siembra la palabra? Y entonces somos llamados a sembrar la palabra de Dios en los corazones. Hechos 13:49. Hechos capítulo 13, versículo 49. Dice la palabra, y la palabra del Señor, Reina Valera actualizada, era sembrada por toda aquella provincia. Reina Valera actualizada. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Entonces, ¿qué tenemos que sembrar? La palabra del Señor. Y entonces somos llamados nosotros a sembrar la palabra de Dios. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas y les da una palabra muy clara y puntual. Cuidado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tenemos que pedirle al Señor mucho cuidado. ¿Qué estamos sembrando? Número 1, en nuestros corazones. Número 2, en nuestra familia, porque nuestra familia se convierte en una tierra fértil. Número 3, en la congregación. ¿Qué estamos sembrando en los corazones, en la tierra? Porque cada corazón, cada vida es una tierra fértil en la cual hay que sembrar. Pero ¿qué estamos sembrando? Y hermano, también tu vida
personal, porque tú siembras todos los días. ¿Qué siembras? ¿Qué siembro yo? Sembramos rencor, sembramos odio, sembramos tristeza, sembramos amargura, sembramos ansiedad, sembramos resentimiento, sembramos celo. ¿Qué sembramos? Tenemos que tener cuidado con nuestras acciones, con nuestras declaraciones, con nuestro caminar, con nuestros hechos. Y entonces Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a diario estamos sembrando en nuestra propia vida. De repente duda, de repente incredulidad, de repente, hermano, estamos sembrando enojo, de repente estamos sembrando en nuestra vida, hermano, ansiedad. Cuidado, porque eso vamos a cosechar. Entonces tenemos que tener cuidado. Estamos sembrando en la carne, de seguro vamos a cosechar en la carne. Estamos sembrando pecado, de seguro vamos a cosechar en la carne. Por eso, hermanos, si sembramos en el Espíritu, cosecharemos bendición y vida. Si sembramos en la carne, cosecharemos muerte, y lo dice el apóstol Pablo. Entonces, tienes tú que tener cuidado qué estás sembrando. Y yo que estoy sembrando en mi vida. No digamos ya cuando somos como padres de familia y ejercemos nuestro sacerdocio como padres de familia en nuestros hogares, ¿qué sembramos? ¿Qué siembro yo en el corazón de mi cónyuge? ¿Qué puede estar ella sembrando en mi corazón? ¿Qué siembro yo en el corazón de mis hijos? ¿O qué pueden estar sembrando mis hijos en mi corazón? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nosotros sembramos, eso también segaremos. Y muchas veces, hermano, en la vida nos enseña, la mejor escuela universitaria es la propia vida. Y Dios te permite pasar por diferentes trechos, por diferentes circunstancias, para enseñarte a ti y para enseñarme a mí muchas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces sembramos con lágrimas. ¿Y qué pasa? Hermano, hay situaciones en la vida que sembramos con lágrimas, pero luego cosecharemos, ¿qué dice la palabra? Con alegría. Y le quiero dar la base, Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, o sea que sembrar no es cosa fácil. Con regocijo segarán. Mire, a veces sembramos en nuestros hijos, hermano, el temor del Señor. Sembramos en nuestros hijos el que ellos sean alguien en la vida. Sembramos en nuestros hijos el respeto, pero a veces no es fácil. Pero los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué sembramos? Porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y ahora lo hermoso y precioso es que a la luz de la palabra, el Señor Jesucristo compara el reino de los cielos. Hermanos, que esto es hermoso y precioso. Compara el reino de los cielos como un sembrador. Y entonces en Mateo capítulo 13, usted sabe que Mateo capítulo 13 es un capítulo hermoso porque nos revela 7 parábolas, que son las 7 parábolas del reino. Y Mateo capítulo 13, versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, dice que el Señor menciona 4 lugares donde cayó la buena semilla. Número 1, la buena semilla cayó junto al camino. Número 2, entre pedregales. Número 3, entre espinos. Y número 4, en buena tierra. Y la única forma de poder dar fruto fue aquella semilla que cayó en buena tierra. Por eso tenemos que pedirle al Señor que seamos buena tierra. Y que cada vez que oigamos la palabra, la semilla quede implantada en nuestro corazón como buena tierra, para que podamos dar fruto, el fruto agradable delante del Señor. Entonces usted ve que el reino de los cielos es como aquel hombre que salió a sembrar la buena semilla. Salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en 4 lugares diferentes. Si usted después lee la parábola del Mateo capítulo 13, se da cuenta que la semilla que cayó entre pedregales, entre espinos y junto al camino, no dio fruto. La única semilla que dio fruto es la que cayó en buena tierra. Y por eso, hermano, pidámosle al Señor que nosotros seamos buena tierra, para que la semilla que está siendo sembrada en nuestros corazones, implantada en nuestros corazones, dé fruto. Y seamos creyentes llenos de fruto. Llenos de fruto, porque les recuerdo que aquel árbol que no da fruto será cortado. Óigalo bien. Entonces somos llamados a ser creyentes, hijos de Dios, que demos buen fruto. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos amados, cómo esta hermosa palabra de Mateo capítulo 13 nos habla acerca de la semilla, el sembrador. Entonces vemos a la luz de la palabra que la semilla tiene diferente tipología, diferente figura espiritual para nuestras vidas. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 11, se habla que la semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11, dice la palabra: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, una tipología es que la semilla es la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos habla, hermano, acerca de 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. ¿De qué está hablando? Que la semilla es el cuerpo. Primero, la semilla es la palabra de Dios, en un ángulo. Ahora Pablo en 1 Corintios 15, 42 dice que la semilla es el cuerpo, porque oiga lo que dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción cuando entonces alguien que muere en Cristo Jesús, hermano, deja de existir en esta tierra y se entierra. Se siembra en corrupción. Está hablando del cuerpo. Pero ¿qué dice después la palabra? Más adelante, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitará en incorrupción. O sea que está hablando que el cuerpo es una semilla que se siembra en corrupción, porque no estamos glorificados en esa tierra. Aún no hemos pasado el proceso. Pero un día seremos resucitados en incorrupción. Es otra figura de la semilla. Pero también Juan capítulo 12, quiero explicar esto, hermano, para luego darme a entender en el estudio. Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y quién es ese grano de trigo? Es Cristo. Entonces, el grano de trigo, que es Cristo, cayó en la tierra y murió. Y porque murió, entonces dio mucho fruto. Pero si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, no da fruto. Entonces vemos que la semilla es figura de la palabra, que la semilla es figura del cuerpo, que la semilla es figura de Cristo. Entonces, hermanos amados, ¿qué sucede con esto? Dios nos da semilla, y le voy a dar la base. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. Entonces paremos acá. Todos nosotros nos convertimos en sembradores, que estamos sembrando en nuestra vida. Número 1, que estamos sembrando en el corazón de nuestra familia. Número 2, porque dice que la palabra que Él da semilla, semilla al que siembra y pan
al que come. Entonces, la pregunta es, ¿qué semilla tú estás sembrando en tu corazón? Y por eso le decía que esta noche el mensaje es las 5 semillas del reino. ¿Por qué? Porque, hermano, yo encontré en la palabra 5 semillas. Y esas 5 semillas, hermano amado, ahora entiendo como el Señor da la semilla para que se siembre. Por ejemplo, tú tienes un amigo o una amiga que tiene un vivero y te regala ciertas semillas. Algunas semillas de rosa, otras de clavel, ¿sí? Una semilla que a ti te guste, una planta. Tú vienes, preparas la maceta, le echas tierra negra, le echas un poquito de abono y siembras la semilla. A su tiempo la cuidas, la riegas, empieza esa semilla que murió dentro de esa tierra, empieza a crecer una pequeña planta. Esa pequeña planta más adelante se va desarrollando y da hojas. Y esas hojas dan fruto. Y entonces tienes una planta hermosa que tú sembraste en su tiempo en tu jardín. Sembraste en tu casa, sembraste en una maceta. Pero alguien te dio a ti la semilla. Ahora Dios nos da a nosotros la semilla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar esa semilla para poder después cosechar de lo que nosotros sembramos. Y por eso Pablo dice, ninguno se engañe. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si usted siembra discordia, va a cosechar discordia. Si usted siembra odio, va a cosechar odio. Si usted siembra intriga, va a cosechar eso. Pero si usted siembra paz, usted siembra bendición, usted siembra gozo, usted siembra la palabra, eso va a cosechar en su vida. Y entonces, quiero hablarle rápidamente de las 5 semillas. Solamente quiero comentarle que a la luz de la palabra y tomando la base de Efesios capítulo 4, dice la palabra que el Señor dio dones a los hombres, dio domas a los hombres. Y entonces dice que estableció 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Y entonces, tomando como figura los 5 ministerios, yo encuentro 5 semillas. Y cada semilla representa un ministerio. Y entonces usted se va a dar cuenta que esa semilla es de bendición para nuestra vida. Como que hoy los 5 ministerios a nivel globo terráqueo, a nivel tierra, ministros llamados por el Espíritu, están sembrando esa palabra. Pero esa semilla es de bendición para nuestra vida. Porque hay 5 semillas que Dios dejó para que ahora estos 5 sembradores a nivel mundial, que son figura de los 5 ministerios, puedan sembrar. Ese es un ángulo. El otro ángulo es esas 5 semillas, Dios se las da a usted y me las da a mí, para que ahora nosotros, como ministros en turno de nuestra casa, como sacerdotes en turno, podamos sembrar en nuestra esposa y en nuestros hijos esas 5 semillas y vamos a ver el fruto. Por otro lado, el sembrador, ¿quién es el sembrador? Es Cristo. Y Cristo está sembrando esas 5 semillas en nosotros para que nosotros demos fruto. Porque somos buena tierra, esa semilla cae en buena tierra y vamos a dar fruto delante del Señor. Entonces, la primera semilla que encuentro, Juan capítulo 12. Acompáñeme a Juan capítulo 12, versículo 23. Dice la palabra: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces la primera semilla que yo encuentro es la semilla de trigo. El grano de trigo, la semilla de trigo que se tiene que sembrar. Y es la semilla de trigo. Y ese trigo que representa la palabra de Dios. La palabra de Dios que Dios mismo siembra en nuestros corazones a través de los 5 ministerios. La palabra que el sembrador Jesucristo tira y cae en buena tierra en nuestra vida.
La palabra que los ministros, hermano, predicamos a nivel de todo el mundo. Y esa buena semilla cae en buena tierra y damos fruto. Pero también la palabra de trigo que tenemos que sembrar en los corazones de nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos. Y entonces, hermano amado, esa semilla de trigo, ¿qué representa? El ministerio apostólico. El ministerio apostólico, eso representa la semilla de trigo. Génesis capítulo 27, Génesis capítulo 27, versículo 28. Óigalo bien. ¿Cuál fue la bendición de Isaac hacia su hijo Jacob? Recuérdese que la bendición para el primogénito era doble bendición. O sea, el primogénito tenía la bendición de recibir doble porción, doble bendición. Entonces dice la palabra, Génesis 27, 28, Dios pues te dé del rocío del cielo. ¿Y qué más? Y de las grosuras de la tierra. Doble bendición, doble porción. Rocío del cielo y grosuras de la tierra. Óigalo bien. Y abundancia de trigo y de mosto. Doble porción, doble bendición. Abundancia de trigo y de mosto. ¿Quién le está diciendo esto? Hermano, eso se lo está diciendo Isaac a su hijo Jacob. Eso se lo está diciendo Isaac a su hijo Jacob. Rocío del cielo, grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Ahora le voy a poner otro ejemplo sobre este mismo versículo. ¿Quién es Isaac? ¿Qué representa Isaac? El padre. ¿Quiénes son Jacob? La iglesia que está siendo trabajada y procesada. Jacob significa usurpador, mentiroso, engañador. A Jacob le cambiaron nombre de Jacob a Israel. ¿Quién es entonces Jacob? Es la iglesia. Y la iglesia recibe la doble porción. La iglesia recibe la doble bendición. Rocío del cielo, grosuras de la tierra. Abundancia de trigo, palabra. Pero ¿qué más dice? Y de vino. Entonces, tomando como base es lo que le estoy diciendo, acompáñeme a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 12. Hechos, capítulo 7, versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Óigalo bien. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió, ¿qué dice? A nuestros padres la primera vez. ¿Qué es el Egipto? Es el mundo. Pero él dice que Jacob, que era padre de los 12 patriarcas, oyó que había trigo en Egipto. Y entonces, ¿qué dice? Envió a los padres. Está diciendo, hermano, Esteban, que está contando la historia. ¿Y quiénes son los padres? Los patriarcas. Mire qué hermoso y qué precioso. Entonces aquí hay otra figura hermosa y preciosa. ¿Quién representa a Jacob? Allá ya no es la iglesia, lo representa el padre. ¿Y quiénes representan los patriarcas? Lo representan, hermano, todos los profetas y apóstoles y siervos que Dios levantó desde Génesis hasta el nacimiento de Cristo. Y dice la palabra que cuando Jacob, o sea el padre, oyó que había trigo en Egipto, o sea que había simiente de él en este Egipto que es el mundo, envió a sus siervos. Mire qué hermoso y precioso. Ojalá me esté dando a entender. Y luego dice, versículo 13, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Y quién es José? Es Cristo. Entonces Cristo se dio a conocer a sus hermanos. ¿Y qué más dice? Y fue manifestado
a Faraón, linaje de José. Hermanos amados, hay un pueblo, hay un remanente que es figura del trigo que está en este mundo. Es usted, soy yo. Y entonces, hermanos amados, se nos reveló Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermano, Jacob mandó a sus hijos para hacer un trueque. Aquí está el ganado, aquí están las ovejas, pero denme en el trigo. Yo doy esto, pero ahora denme en el trigo. Necesitamos el trigo. Es lo mismo que, hermano, el Padre ha hecho. El Padre nos reveló a Cristo. Y por medio de Cristo ahora el trigo, la simiente que es trigo, está siendo preparada, trabajada para un día ser cosechada y levantada de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que yo me esté dando a entender en esta hora. Entonces, Mateo 13:25, Mateo capítulo 13, versículo 25. El trigo tiene que tener mucho cuidado. El trigo es usted, soy yo. Es la palabra. Es Cristo en usted, Cristo en mí. Cristo en vosotros, dice el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Pero Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuidado con esa semilla. Cuidado con esa semilla que se llama cizaña. Usted no tiene que permitir que en su corazón le siembren cizaña. Que en mi corazón me siembren cizaña. Porque usted y yo tenemos que permitir que nos siembren únicamente trigo, que es la semilla de Dios. Porque Dios es el que da semilla al que siembra. Usted tiene que sembrar trigo en el corazón de sus hijos, no cizaña entre ellos, no pleitos entre ellos. Entre los esposos tenemos que sembrar trigo, no cizaña. Hermano, hay personas que siembran cizaña entre los matrimonios, cizaña entre las familias. Apártese de ellos, huya de ellos, ciérrele las puertas a ellos. No permita que nada ni nadie llegue a su casa a sembrar cizaña entre usted y entre el esposo y la esposa, o entre los padres y los hijos, o entre los hijos y los padres. No, hermano, no permita eso, porque esa es una estrategia de las tinieblas, sembrar cizaña en medio del trigo. Entonces la primera semilla que tenemos que sembrar es el trigo. Vamos rápidamente. La segunda semilla, Oseas capítulo 10, Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Sembrad para vosotros en justicia. Entonces hay una semilla que se siembra, que es la semilla de la justicia. Óigalo bien, la semilla de la justicia. ¿Y qué significa justicia? Equidad, integridad, rectitud, verdad, santidad. ¿Y qué representa la semilla de la justicia? Representa el ministerio profético. Porque, hermano, el ministerio profético, los profetas del Señor, los profetas del Antiguo Testamento, se aparecían siempre delante del pueblo del Señor. Y le hacía un llamado a ese pueblo que estaba con su corazón desviado, que estaba con un corazón apartado del Señor, que claudicaba con dos pensamientos. Se recuerda cuando apareció el profeta Elías en el tiempo, hermano, de Acab, donde el pueblo de Dios se había desenfrenado, donde el pueblo de Dios estaba buscando y adorando Baales. Y viene Elías como profeta de Dios y le dice al pueblo, acercaos a mí. Y el pueblo se acercó a él. Y les dice, ¿hasta cuándo dejaréis de claudicar entre dos pensamientos? ¿Sirvan a los Baales o sirvan a Dios? Escojan ustedes. Entonces el profeta habla, hermanos, de la verdad. Habla de la integridad. Habla de la justicia. Porque, hermano, el profeta es la boca de Dios para el pueblo del Señor. Ahora en este tiempo hay un ministerio que es el ministerio profético que Dios ha levantado. Hermano amado, desde Cristo a la fecha, generacionalmente Dios ha levantado profetas. Dios ha levantado profetas.
Pero el trabajo de los profetas es dar una palabra de Dios al pueblo de él. El trabajo de los profetas es llamar a la cordura al pueblo de Dios. El trabajo de los profetas, hermano, es llevar la palabra puntual, como la llevó, hermano, Samuel, que no dejó caer una palabra de Dios a tierra. Como la llevó, hermano, aquel profeta llamado Natán, que llega delante de David y le dice y le señala, hermano, el pecado. Lo hace reflexionar, le da una parábola y hace reflexionar a David en su corazón. Entonces los profetas, hermano, de este tiempo tienen una función, y la función principal es sembrar en nosotros la semilla de justicia. Y justicia significa integridad, que tú y yo seamos íntegros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos, hermano, permitir que haya mezcla entre lo verdadero y lo falso, sino que tenemos que apartarnos para el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está pidiendo la palabra del Señor? Buscad el reino de Dios y su justicia. Justicia, repito, equidad, integridad, rectitud, verdad, santidad. Y entonces el escritor de Proverbios, capítulo 11, versículo 18, dice la palabra: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y para esto, hermano, nos vamos cuando Jesús estaba rodeado de multitud de personas y estaba sentado en un monte y empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas. Recordemos que la palabra bienaventuranza significa 3 veces dichoso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Tú y yo tenemos que tener hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios, hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros seremos saciados. Y cuidado, hermano, porque hay profetas como Balaam, que después de ser un profeta genuino de Dios, vendió el don, vendió el ministerio. Y entonces, hermano amado, Balaam recibe ofrendas para ir a maldecir a Israel. Dios no lo permitió. 3 veces intentó él y Dios no lo permitió. De su boca salía bendición para Israel. Y hoy en día hay mucho profeta que no es genuino, que no es del Espíritu, que es falso. Y por eso Pedro dice y nos declara y nos alerta que en medio de nosotros han salido falsos profetas y falsos maestros. Y tenemos que tener cuidado con los falsos profetas y con los falsos maestros. Hermano amado, no puede haber ningún profeta suelto. Un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro necesita la cobertura de un apóstol. No pueden haber ministerios sueltos. Necesitan la cobertura de un ministerio apostólico. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos amados. Y tenemos que pedirle al Señor que la semilla de justicia sea sembrada en nuestros corazones. La semilla de justicia. Porque esa semilla de justicia, hermano, representa el ministerio profético. Y leo nuevamente Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo de buscar a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Tercera semilla que yo encuentro a la luz de la palabra. Ya vimos, número 1, hermano, la semilla de trigo. Número 2, la semilla de justicia. Número 3, Mateo capítulo 13, versículo 31.
Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Otra versión dice: a la semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. O sea que el reino de los cielos se compara a la semilla de mostaza. Hermano, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que pueda existir entre las semillas. Pero dice la palabra que cuando esa semilla crece, es el árbol más grande que pueda existir. Y le voy a decir algo. Esta semilla representa el ministerio evangelístico. Y esa semilla representa la fe que tiene que ser sembrada en tu corazón y en mi corazón. Así como la semilla de trigo representa la palabra, así como, hermano, la semilla de justicia tiene que ser sembrada en nuestros corazones para que nosotros seamos, hermano, justos delante del Señor, justificados por Cristo. Así ahora la semilla de mostaza tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Y esa semilla de mostaza es la fe. Porque dice la palabra Hebreos 11:5, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice la palabra, hermanos, en Corintios, segunda de Corintios 5:7, caminamos por fe y no por vista. Entonces, ¿por qué viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Óigalo bien, no conversaciones en doble sentido, sino el oír la palabra de Dios. O sea, cada vez que tú oyes la palabra de Dios, tu fe crece, tu fe crece, tu fe crece, tu fe crece, hasta que tu fe se convierta en un árbol frondoso, en un árbol grande. Y entonces no vas a ser movido de tu fe, vas a permanecer como árbol sembrado junto a corrientes de aguas. Hermano, vas a caminar creyéndole al Señor. Muy aparte es, óigalo bien, es que yo creo en Dios, dicen las personas. Creer en Dios que creerle a Dios son dos cosas diferentes. Creer en Dios, todo mundo cree en Dios. Creerle a Dios es muy diferente. Y tú y yo somos llamados para creer a Dios. Hermano, creer que Él hará. Creer que la palabra que Él nos dijo se cumplirá. Creer en sus promesas escritas. Creer en los mandamientos de su Espíritu. Creer en lo que Él hará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hermano, esa semilla de mostaza tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Y por eso, qué bendición que tú estés en este programa. Qué bendición que tú estés escuchando, hermano, la palabra del Señor en esta transmisión. Qué bendición que tú oigas la palabra, pero también que tú leas la palabra, que tú escudriñes la palabra, que tú guardes la palabra, que tú practiques la palabra, porque vas a ser un hombre, una mujer de fe, lleno de fe. ¿Sabes qué me preocupa? Cuando dice la palabra que sus discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe. Hermano, los discípulos viendo prodigios, viendo sanar a leprosos, levantar a muertos, levantar a paralíticos, sanar a una mujer de flujo de sangre, resucitar a una jovencita de 12 años, multiplicar el pan, multiplicar los peces. Y ahora los discípulos le dicen: aumentanos la fe. ¿Qué batalla habría en el corazón de los discípulos? Si los apóstoles de ese entonces pidieron: aumentanos la fe, ¿qué será de nosotros? Tenemos que pedirle al Señor todos los días: lléname de fe, lléname de fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Confía en Dios, espera en Dios y Él hará. Confía en el Señor. Ten fe de que lo que Dios ha dicho de ti lo hará, lo cumplirá. Eso es tener fe, aunque tus ojos físicos vean lo contrario, aunque tus ojos físicos vean y no vean luz en medio del túnel. Cree en Dios, créele a Dios para que Dios obre poderosamente en tu vida. Mateo capítulo 17, versículo 20, ahí adelantito. Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra: Jesús les dijo: por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué nos pide el Señor? Tener fe, como ese grano de mostaza. El Señor siembra en nuestros corazones fe, fe, fe. Los ministros debemos sembrar en el corazón del pueblo fe, que le crean al Señor, que crean en sus promesas, que crean en su palabra, que crean en su nombre, porque ese nombre tiene poder, ese nombre tiene virtud. Qué tan importante es que como padres de familia ministremos el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, y sembremos en ellos fe en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarta semilla, Mateo 13, 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Versículo 24. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuarta semilla. Óyelo bien. La semilla buena. Número 1, hemos hablado acerca de la semilla de trigo. Número 2, hemos hablado acerca de la semilla de mostaza. Número 3, hemos hablado acerca de la semilla de justicia. Y número 4, la buena semilla. ¿Y qué representa la buena semilla? Representa el ministerio pastoral. Y usted está leyendo, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y esa buena semilla, hermano, representa la palabra de Dios. La buena semilla que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. Si hay buena semilla, es porque hay mala semilla. Tengamos cuidado con la mala semilla. En nuestro campo no pueden sembrarse 2 semillas al mismo tiempo. Lo dice la palabra. Eso lo aborrece el Señor. Tiene que ser sembrada la buena semilla. ¿Y qué es la buena semilla? Lucas, capítulo 8, versículo 11. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, la buena semilla, que es la palabra de Dios, la buena semilla que recibimos del Padre y que es sembrada en nuestro corazón, es la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Es espíritu y es vida. Espíritu y vida. Y la buena semilla, hermano, debe seguir siendo sembrada en nuestros corazones, porque el Padre es el que está sembrando esa semilla en nosotros, en nuestros corazones. Y entonces, hermano, esta buena semilla tiene que fructificar en nuestras vidas. Si hay una buena semilla, habrá buen fruto. Pero si hay una mala semilla, habrá mal fruto. Y usted se recuerda que la palabra del Señor dice acerca del buen fruto y del mal fruto. ¿Usted quiere ver un buen fruto en su vida? Déjese sembrar la buena semilla que es la palabra. ¿Quiere ver un buen fruto en su familia? Siembre la buena semilla en el corazón de su familia. La buena semilla representa la palabra de Dios para nuestras vidas. Y es, hermano, el ministerio pastoral. O sea, los pastores sembramos la semilla del cielo. La semilla de Dios, que es la buena palabra. Por eso, hermano, nosotros no traemos un mensaje humanista, un mensaje humano, sino traemos la semilla, traemos la palabra de Dios, traída de lejana tierra para el pueblo de Dios. Las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Tenemos que sembrar la buena semilla en el corazón del pueblo de Dios. Que usted, como buena tierra, se deje sembrar la buena semilla, que es la palabra bendita y poderosa del Señor. Santiago capítulo 3,
versículo 18, la quinta semilla. Santiago capítulo 3, versículo 18. La quinta semilla, óigalo bien. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la Biblia, las Américas dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cuál es la quinta semilla? La semilla de la paz. Somos llamados a ser pacificadores, a ser, hermano, hombres de paz, a buscar la paz. Por eso dice la palabra, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esta semilla es la semilla de la paz. Y Santiago dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta versión, las Américas, dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando usted me acompaña a Efesios 2:17, Efesios capítulo 2, versículo 17, dice la palabra, oiga, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Óigalo bien, buenas nuevas de paz. O sea que la semilla que el Señor siembra en nuestros corazones es la semilla de paz. Buenas nuevas de paz. El evangelio de paz. Óigalo, qué hermoso. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dice la palabra, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Quién envió el mensaje? Dios. Óigalo, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, la semilla de la paz, hermano. Tenemos que buscar la paz con nuestro cónyuge, la paz con nuestros hijos, la paz con los hermanos, la paz con Dios. Hermano, estar en paz con todos. Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hermano, hay que buscar dos cosas, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos versículos más, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿qué tengo que seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. Yo sigo la justicia, yo sigo la fe, yo sigo el amor y yo sigo la paz. Con los de corazón, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Y Filipenses capítulo 4, versículo 7, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios en tu vida, la paz de Dios en mi vida. Esta paz, esta semilla de paz representa el ministerio magistral. ¿Sí? Representa el ministerio magistral porque se anunció el evangelio de paz. Representa el ministerio magistral. Y entonces dice la palabra Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, le digo, las 5 semillas del reino. Número 1, grano de trigo o semilla de trigo, que representa la palabra del Señor, que representa a Cristo, que murió por amor a nosotros. Cayó a tierra y murió y dio mucho fruto. El ministerio apostólico. Número 2, hermano, la semilla de justicia, que representa el ministerio profético, que tenemos que buscar la rectitud, la integridad de nuestros corazones, ser íntegros delante del Señor. Número 3, la semilla de mostaza, que representa el ministerio evangelístico, la fe. Y hermano, la mostaza se compara a la fe. Si tuvieses fe como el grano o la semilla de mostaza, dirías a este monte que puedas crecer en fe, que puedas desarrollarte en fe. Número 4, la buena semilla. Y la buena semilla es la palabra de Dios que tiene que ser sembrada en tu corazón y en mi corazón, que representa el ministerio pastoral. Los pastores, hermanos, estamos sembrando palabra del cielo, no palabra del hombre, sino palabra del cielo. Y número 5, la semilla de la paz, que representa, hermano, el fruto es la justicia, que representa el ministerio magistral. Le voy a decir algo para terminar. Cuidado con la semilla de la cizaña, cuidado con la semilla de la iniquidad y cuidado con la semilla de destrucción que menciona la Biblia. Hermano, muchas veces el trigo crece juntamente con la cizaña. Cuidado, aprendamos a discernir la cizaña. Cuidado con la semilla de la iniquidad. Cuidado con esa semilla que el enemigo quiere sembrar. Y entonces nos convertimos en inicuos. Óigalo bien. De pecado a maldad. Y de maldad a iniquidad. Pecamos y no pasa nada. Y no tenemos temor de Dios. Que el Señor nos guarde, el Señor nos libre de esa semilla. Y la semilla de la destrucción. Yo quiero esta noche decirte que Dios quiere sembrar en tu corazón, que Dios te da semilla para que tú siembres en tu familia, para que siembres en el corazón de tu esposa o esposo, en el corazón de tus hijos, que Dios nos da semilla a los ministros para que sembremos en el corazón del pueblo. Pero ¿qué necesitamos, hermano amado? Necesitamos que tú seas una buena tierra para que esa buena semilla caiga en buena tierra y podamos dar fruto al 100%. Quiero invitarte esta noche a que ahí en tu casa puedas cerrar tus ojos y recibir la palabra, la administración de esta palabra. Gracias, Padre eterno, esta hermosa noche por tu palabra. Señor, amo tu palabra y tu pueblo ama tu palabra. Que tú puedas sembrar en nuestros corazones la buena semilla. La semilla, Señor, de trigo. La semilla de mostaza. Que puedas sembrar en nosotros la semilla de justicia. Que puedas sembrar en nosotros la buena semilla, Señor amado. Para que podamos dar, Señor, fruto. El fruto que tú quieres que nosotros demos, Señor, cada día en nuestros corazones. La semilla de paz, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo. Y, Señor, que demos fruto no solamente al 30 ni al 60, sino al 100. Porque somos llamados para dar frutos delante de ti, Señor. Como árboles sembrados junto a corrientes de agua, que da su fruto en todo tiempo. Que su hoja es verde y que todo lo que hacemos será prosperado por ti, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, a los amigos que nos ven por este medio, Señor amado. Y que tu buena palabra quede sembrada siempre en nuestros corazones, Señor amado. Si no estamos dando fruto, limpia nuestra tierra. Ara nuestra tierra. Señor, abona nuestra tierra. Límpianos, Padre, para que demos frutos delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias esta noche, Señor amado. Cada necesidad de tu pueblo la ponemos en tus manos. Cada necesidad de los amigos que nos ven las ponemos en tus manos. Obra poderosamente en cada vida, en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios te bendiga poderosamente. Tengas un sueño reparador esta noche y que el Señor haga próspera tu morada. Saludos a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y a los hermanos de República Dominicana. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos. Feliz noche, pueblo de Dios. Aleluya.